Nunca imaginé que la peor traición de mi vida comenzaría en el momento en que pensé que iba a perder al hombre que más amaba. Mientras todos me veían como una esposa fiel, dispuesta a hacer cualquier sacrificio por su marido, nadie sabía que, detrás de las puertas de un hospital, estaba a punto de descubrir una verdad capaz de destruir 5 años de matrimonio. Y cuando la escuché, dejé de ser la mujer que él conocía. Todo empezó una tarde común. Estaba en la cocina preparando una taza de café cuando mi teléfono sonó. Era un número desconocido. Estuve a punto de ignorarlo, pero una extraña sensación me hizo contestar. ¿Señora Sofía Morales? Preguntó una voz seria al otro lado de la línea. Sí, soy yo. Llamamos del Hospital Central. Su esposo, Daniel, sufrió un colapso en su oficina. Creemos que fue un ataque al corazón. Ya viene en camino hacia aquí. Debe llegar lo antes posible. Por unos segundos, el mundo dejó de moverse. Sentí que el aire desaparecía y que mis piernas no podían sostenerme. Solo recuerdo tomar las llaves y salir de la casa. No sé cómo conduje. No vi el tráfico, ni los semáforos, ni a la gente. Mi mente repetía una sola pregunta: ¿y si lo pierdo para siempre? Cuando llegué al hospital, corrí hasta la recepción. Por favor, ¿dónde está Daniel Morales? Pregunté casi sin poder respirar. La enfermera revisó una lista y señaló el final del pasillo. Habitación 7. No esperé más. Corrí sin importar quién me miraba. Al llegar, me detuve frente a la puerta. Tenía miedo de entrar. Miedo de encontrarme con una despedida que no estaba preparada para vivir. Respiré profundo y empujé la puerta lentamente. Allí estaba él. Acostado en la cama, con el rostro pálido y varios cables conectados a su cuerpo. Las máquinas emitían pequeños sonidos que llenaban la habitación de un silencio incómodo. Me acerqué despacio y tomé su mano. Estaba fría. Las lágrimas aparecieron sin que pudiera detenerlas. Por favor, no me dejes, susurré. Esa noche no regresé a casa. Me quedé sentada junto a su cama, observando cada movimiento, escuchando cada respiración, rezando para que todo saliera bien. Horas más tarde, un médico entró en la habitación. Tuvo suerte, me explicó. El ataque fue fuerte, pero logramos estabilizarlo. Sin embargo, necesitará cuidados y mucho descanso. Yo cuidaré de él, respondí sin pensarlo. Y hablaba completamente en serio. Los días siguientes se convirtieron en una rutina. Llegaba temprano al hospital y me iba cuando las enfermeras prácticamente me obligaban. Lo ayudaba a comer, acomodaba su almohada, le hablaba incluso cuando estaba demasiado cansado para responder. Cada pequeña mejora me llenaba de esperanza. Cuando abría los ojos o lograba sonreír un poco, sentía que todo el esfuerzo valía la pena. Las enfermeras me decían que debía descansar, que también tenía que cuidar de mí. ¿Pero cómo podía hacerlo? Daniel era mi familia. El hombre con el que había construido mis sueños. La persona en quien confiaba más que en nadie. Por las noches, cuando el pasillo quedaba en silencio y las luces se apagaban, me quedaba a su lado sosteniendo su mano. Le pedía a Dios que le diera otra oportunidad. Le prometía que, si se recuperaba, jamás volvería a quejarme de nada. Yo estaba dispuesta a darlo todo por él. Lo que no sabía, era que, mientras yo luchaba por salvar su vida, él ya estaba planeando cómo destruir la mía. Con el paso de los días, Daniel comenzó a recuperarse. Ya podía hablar un poco, comer sin ayuda e incluso sentarse en la cama durante algunos minutos. Cada pequeño avance me hacía sonreír. Después de todo el miedo que había sentido, pensaba que la peor parte ya había pasado. Pero estaba completamente equivocada. Una tarde salí de la habitación solo unos minutos para tomar un café. Llevaba varios días sin dormir bien y sentía la cabeza pesada. Caminé despacio por el pasillo, intentando respirar un poco de aire fresco antes de volver con él. Cuando regresé, algo llamó mi atención. La puerta de la habitación estaba entreabierta. No le di importancia al principio. Pensé que alguna enfermera había salido con prisa. Seguí caminando con el vaso de café en la mano, hasta que escuché una voz. Era la de Daniel. Pero no sonaba débil. No hablaba como un hombre enfermo. Su tono era tranquilo, incluso feliz. Me detuve sin hacer ruido.
No sé por qué. Tal vez fue una simple intuición. Tal vez el destino quería mostrarme una verdad que llevaba demasiado tiempo escondida. Me acerqué un poco más y miré por la pequeña abertura de la puerta. Y en ese instante, mi mundo se hizo pedazos. Había una mujer junto a su cama. Era joven, elegante y sostenía un ramo de flores. Sonreía mientras lo miraba, y él le devolvía esa mirada con una ternura que jamás había visto en sus ojos cuando estaba conmigo. Pensé que no vendrías, le dijo Daniel con una sonrisa. ¿Cómo iba a dejarte solo? Respondió ella, acariciando su mano. Te extrañé mucho. Sentí un nudo en la garganta. Quise entrar, preguntar quién era, exigir una explicación. Pero mi cuerpo no reaccionaba. Me quedé inmóvil, escuchando. Solo necesitamos un poco más de tiempo, continuó él. Después de eso, nadie podrá separarnos. La mujer soltó una pequeña risa. ¿Y tu esposa? ¿Todavía no sospecha nada? Daniel sonrió con una seguridad que me heló la sangre. No. Sofía confía ciegamente en mí. Siempre lo ha hecho. Los dos se rieron. Cada palabra era como una herida nueva. A veces me siento mal por ella, comentó la mujer. No deberías, respondió él sin la menor culpa. Nuestro matrimonio nunca fue por amor. Yo necesitaba una vida estable, y ella tenía todo lo que buscaba. Sentí que el aire desaparecía de mis pulmones. Mi mano empezó a temblar alrededor del vaso de café. ¿Entonces nunca la amaste? Preguntó ella. Daniel soltó una pequeña carcajada. Claro que no. Solo fue una oportunidad perfecta. Ella tenía dinero, propiedades y una confianza imposible de romper. Fue demasiado fácil. Las lágrimas comenzaron a caer por mi rostro, pero seguí escuchando. ¿Y qué harás cuando salgas de aquí? Preguntó la mujer. Él bajó la voz, aunque pude escuchar cada palabra con absoluta claridad. Cuando me recupere, pondré todo a mi nombre. Me quedaré con lo que le pertenece, y la dejaré para siempre. El vaso resbaló de mis dedos y cayó al suelo. No recuerdo haber escuchado el golpe. En ese momento, el ruido dentro de mi corazón era mucho más fuerte. No entré en la habitación. No grité. No lloré frente a ellos. Di un paso hacia atrás, luego otro, y me alejé en silencio. Caminé hasta el pequeño jardín del hospital y me senté en una banca, completamente sola. Durante 5 años le entregué mi amor, mi tiempo y mis sueños. Pensé que estaba cuidando al hombre de mi vida, pero en realidad estaba protegiendo al hombre que había estado planeando arruinar la mía. Y mientras las lágrimas caían sin control, una sola pregunta comenzó a repetirse dentro de mi cabeza. Si todo lo que viví fue una mentira, ¿qué iba a hacer yo a partir de ahora? Me quedé sentada en aquel jardín durante mucho tiempo. No sé si fueron minutos o horas. La gente caminaba a mi alrededor, las ambulancias llegaban y se iban, las enfermeras cruzaban el patio, pero para mí, el mundo se había detenido. Lloré hasta que ya no pude llorar más. 5 años. 5 años creyendo que tenía un matrimonio feliz. 5 años confiando en un hombre que me abrazaba por las noches mientras escondía otra vida a mis espaldas. De repente, muchas cosas empezaron a tener sentido. Ahora entendía por qué Daniel siempre evitaba hablar de tener hijos. Cada vez que yo mencionaba formar una familia, él sonreía y decía: todavía somos jóvenes. Disfrutemos la vida un poco más. Y yo le creía. Pensaba que quería esperar el momento perfecto. Nunca imaginé que, en realidad, no quería construir un futuro conmigo. Yo solo era una pieza más de su plan. Recordé también todas las veces que insistió en encargarse de nuestras cuentas bancarias, de los documentos de la casa y de las inversiones. Siempre decía que era para evitarme preocupaciones, que él podía manejar mejor esos asuntos. Y, como una esposa enamorada, le entregué toda mi confianza. Me cubrí el rostro con las manos. Sentía rabia, tristeza y una enorme decepción. Pero, poco a poco, esas emociones comenzaron a desaparecer. Las lágrimas dejaron de caer y mi respiración se hizo más tranquila. Entonces comprendí algo. Llorar no iba a cambiar nada. Suplicarle tampoco. Y enfrentarlo en ese momento solo serviría para advertirle que conocía la verdad.
Levanté la mirada y respiré profundamente. Está bien, me dije en voz baja. Si quieres jugar conmigo, entonces jugaremos, pero con mis reglas. En ese instante, la mujer ingenua que había llegado al hospital desapareció. En su lugar nació alguien mucho más fuerte. Alguien que ya no estaba dispuesta a perder. Me levanté del banco, me limpié las lágrimas y regresé a la habitación con una sonrisa tranquila. Cuando abrí la puerta, aquella mujer ya no estaba. Daniel seguía acostado en la cama. Al verme, sonrió con aparente cariño. ¿Dónde estabas?, preguntó. Solo fui a tomar un poco de aire, respondí con calma. Me acerqué, acomodé su almohada y tomé su mano, exactamente igual que todos los días. Él no notó nada extraño. Seguía creyendo que yo era la misma esposa inocente que podía engañar fácilmente. Y ese fue su mayor error. A partir de ese día, seguí interpretando mi papel a la perfección. Lo ayudaba a caminar por el pasillo, le llevaba la comida y me preocupaba por sus medicinas. Si una enfermera entraba en la habitación, veía a una pareja unida, fuerte y llena de amor. Pero, por dentro, yo ya estaba preparando el final de nuestra historia. Sin que Daniel lo supiera, contacté a un abogado de confianza. Necesitaba saber exactamente qué propiedades seguían legalmente a mi nombre y cuáles podía recuperar antes de que él hiciera algún movimiento. También revisé antiguos contratos, cuentas bancarias y documentos que llevaba años sin mirar. Cada detalle era importante. Cada firma podía marcar la diferencia. Mi abogado se sorprendió cuando vio todo lo que había puesto bajo el control de mi esposo. ¿Estás segura de que quiere hacerlo en silencio?, y me preguntó. Sí, respondí sin dudar. Él cree que todavía tiene el control. Quiero que siga pensando lo mismo. Los días pasaron y Daniel mejoraba cada vez más. Sonreía, hablaba de volver al trabajo y hacía planes para el futuro. Algunas noches incluso lo veía escribiendo mensajes en su teléfono con una sonrisa que ya conocía demasiado bien. Yo no decía una sola palabra. Solo observaba. Esperaba. Contaba los días. Porque mientras él soñaba con quedarse con toda mi vida, yo ya estaba recuperando todo lo que alguna vez le había entregado. Y cuando finalmente saliera de aquel hospital, descubriría que el juego que había preparado durante años, ya no estaba en sus manos. Daniel estaba convencido de que todo salía exactamente como lo había planeado. Mientras se recuperaba, seguía creyendo que yo no sospechaba nada, que todavía confiaba en él y que, tarde o temprano, podría quedarse con todo lo que había construido durante años. Lo que él no sabía era que el juego ya había cambiado. Gracias a la ayuda de mi abogado, descubrí que la mayoría de las propiedades y cuentas seguían estando legalmente bajo mi control. Durante semanas trabajé en silencio. Actualicé documentos, protegí mis bienes y anulé cualquier acceso que él pudiera utilizar en el futuro. Cada firma que hacía era una pequeña victoria. Y él seguía viviendo dentro de una mentira. Pocos días después de recibir el alta médica, volvió a casa. Al principio intentó actuar como siempre, pero noté que estaba distante. Pasaba horas mirando su teléfono, sonreía al leer mensajes y salía con cualquier excusa para hablar a solas. Yo observaba cada detalle, pero no preguntaba nada. Sabía que el momento estaba cerca. Una noche, cuando ya era tarde, alguien llamó a la puerta. Sentí una extraña calma mientras caminaba para abrir. Giré el picaporte, y allí estaban. Daniel y la misma mujer que había visto en el hospital. Ella estaba de pie junto a él, segura de sí misma, como si ya fuera la dueña de mi casa. Daniel respiró profundamente y me miró fijamente. Necesitamos hablar, dijo. Di un paso hacia un lado y les permití entrar. Adelante. Los dos caminaron hasta la sala. El silencio era tan pesado que casi podía tocarse. Daniel pasó una mano por su cabello y finalmente habló. Durante mucho tiempo intenté que nuestro matrimonio funcionara. Te di una buena vida, estabilidad y seguridad, pero nunca pude darte amor. Escuché cada palabra sin mover un solo músculo. Luego tomó la mano de aquella mujer. La amo a ella. Nos conocimos hace 2 años y todo cambió. No quería hacerte daño, pero no puedo seguir viviendo una mentira. Terminó de hablar y se quedó observándome. Esperaba lágrimas. Esperaba gritos. Esperaba que le suplicara que no se fuera.
pero yo solo sonreí. Una sonrisa pequeña, tranquila y completamente inesperada. Está bien, respondí. La expresión de Daniel cambió de inmediato. ¿Qué? Haz lo que viniste a hacer. Tomó aire y, recuperando la confianza, dijo. Quiero el divorcio. Me acerqué a la mesa del salón, tomé una carpeta y la dejé frente a él. Y ya está hecho. Daniel frunció el ceño y abrió los documentos. A medida que leía, su rostro perdió el color. Esto no puede ser. Claro que puede, contesté con serenidad. Los papeles están firmados y el proceso ya comenzó. Él levantó la mirada, confundido. Entonces dio un paso al frente. Y hay algo más que debes saber. Aquella noche en el hospital, la puerta estaba abierta. Su rostro se quedó completamente inmóvil. Los vi juntos. Escuché toda la conversación. Escuché cuando dijiste que te casaste conmigo por mi dinero, y que, cuando te recuperaras, me quitarías todo para abandonarme. La mujer que estaba a su lado lo miró sorprendida. Daniel intentó hablar, pero ninguna palabra salió de su boca. Tú decías que me habías dado una buena vida, continué. Pero la verdad es otra. Fui yo quien te dio todo. Esta casa, la comodidad, las cuentas, la tranquilidad, todo existía gracias a mí. Tomé la carpeta de sus manos y la abrí en la última página. Y ahora, todo ha vuelto a donde siempre perteneció. Él empezó a revisar los documentos con desesperación. No. Esto está mal, las cuentas. Ya no tienes acceso. La casa siempre estuvo a mi nombre. Sus manos comenzaron a temblar. La otra mujer dio un paso hacia atrás. «Te espera, ¿me dijiste que todo era tuyo?», preguntó mirándolo. Daniel bajó la cabeza. No respondió. Y ese silencio fue suficiente. Ella soltó una risa amarga, retiró su mano y negó con la cabeza. No pienso quedarme con alguien que no tiene nada. Sin mirar atrás, salió de la casa y lo dejó completamente solo. Exactamente de la misma manera en que él había planeado dejarme a mí. Daniel levantó la vista. Por primera vez, ya no vio orgullo ni arrogancia en sus ojos. Solo miedo. Sofía, por favor. Pero dentro de mí ya no quedaba dolor. Tampoco odio. Había pasado noches enteras llorando por un hombre que nunca existió. Y ahora, frente a mí, solo había un extraño que había perdido todo por su propia ambición. Caminé hasta la puerta principal y la abrí. Es hora de que te vayas. Se quedó inmóvil unos segundos, esperando que cambiara de opinión. Pero eso nunca ocurrió. Finalmente, bajó la cabeza y salió de la casa lentamente. Y esa noche entendí una gran verdad: la peor derrota no es perder dinero, una casa o una relación. La peor derrota es creer que puedes jugar con el corazón de alguien, y terminar destruyendo tu propia vida. Asterisco: si llegaste hasta el final de esta historia, cuéntame en los comentarios, ¿tú habrías perdonado una traición así o habrías hecho lo mismo que Sofía? Y no olvides suscribirte al canal para descubrir más historias sorprendentes, donde nada es tan perfecto como parece.